Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Alta polarización, desconfianza y fragmentación marcan el momento político de nuestro país a puertas de conmemorarse los 50 años del golpe militar. ¿Qué se está haciendo para superar este momento? Hoy, en Tolerancia Cero, abordaremos este desafío con dos personas que por responsabilidad o voluntad están trabajando en la necesaria búsqueda de acuerdos para dar certezas. Uno es el diputado demócrata cristiano Ricardo Cifuentes, quien asumió hace poco la presidencia de la Cámara Baja en medio de un ambiente altamente crispado y escaso consenso. El otro invitado será el economista Ignacio Briones, exministro y ex candidato presidencial, quien aceptó integrar el comité de expertos que convocó el ministro Mario Marcel para reimpulsar el pacto fiscal. Noche de diagnósticos y propuestas, parte ahora Tolerancia Cero. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carolina, Daniel, Carola. Saludamos a Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y vaya semana tuvo la Cámara. Quisiera preguntarle cómo se vivió desde la presidencia de la Testera, ni más ni menos, esta confrontación tan agria por la lectura del proyecto de acuerdo del 22 de agosto en que la oposición a la unidad popular declaraba inconstitucional al presidente Allende. ¿Qué posibilidad o margen de manejo tuvo la mesa que usted encabeza? Bueno, la verdad es que yo quisiera separar dos cuestiones muy radicalmente. Una que es el ambiente que uno vive normalmente en la Cámara, que es un ambiente muy constructivo, muy positivo en general. Las conversaciones transcurren en un medio muy agradable, pero cuando se suscitan hechos muy susceptibles de una división, como por ejemplo este caso, hay algunos parlamentarios y parlamentarias que realmente saltan de una manera un poquito violenta, diría yo. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Pero qué pasó? ¿Usted no pudo prever? ¿No se le pudieron poner márgenes? Lo que pasa es que en este caso se usó el reglamento, el Partido Republicano y la UDI usaron un artículo del reglamento que permite que antes de que se lea la tabla de la sesión, ellos puedan introducir una solicitud para que se lea un determinado documento. No para votar un documento, sino para pedir que se lea. Y eso se hizo en forma y por tanto no había otra manera de llevarla a votación. Y ganó la opción de que se leyera el documento en la sala. Fue la primera votación de la mañana y por tanto están recién llegando los parlamentarios. ¿Fue un golazo de la derecha en ese sentido? Yo creo que sí, evidente, sí, claro, porque estudiaron bien el mecanismo. Estudiaron el minuto, el momento. Exactamente, aplicaron bien el tiempo, en fin. Y estuvieron todos muy ordenados. Ricardo? Sí, ¿Sanciones claro, a los parlamentarios que tuvieron...? Vamos a aplicar el reglamento, ese fue nuestro compromiso. Tenemos un nuevo reglamento, o digamos un reglamento que está enriquecido. Vlado Milosevic nos dejó como herencia un nuevo reglamento que fue aprobado en la Cámara en julio y que entró a regir ahora el 1 de agosto. ¿Y qué faltas se cometieron esta semana que pudieran ser penalizadas? No, hay amonestaciones hay gritos, hay amenazas, se introdujeron carteles, todas cosas que hoy día están prohibidas y merecen sanciones. Del oficialismo decían que lo que debiera hacer en realidad la Cámara es pedir disculpas por la firma de ese proyecto de acuerdo el 22 de agosto del año 73. ¿Cómo lo ve usted como presidente de la Cámara? No lo sé, yo creo que todos estos hechos desgraciadamente tienen interpretaciones muy subjetivas y podemos discutir mucho respecto de si un hecho histórico corresponde tal o cual interpretación. Lo que no puede ocurrir es que no tengamos un comportamiento acorde a la dignidad que tiene la Cámara de Diputados. ¿Sería partidario de que se pida excusas a nombre de la Cámara de Diputados por ese proyecto de acuerdo? Es que uno no puede pedir excusas por la historia, ¿no? Yo creo que la historia está ahí, tiene hitos, son antecedentes, que a algunos les dan más importancia, a otros menos. Si no, tendríamos que estar viviendo de disculpas, digamos, y yo creo que la historia tiene que ser juzgada como un antecedente, como hechos que ocurrieron en el pasado y que obviamente tienen consecuencias en el futuro. Diputado, usted cuando asumió decía, yo quiero que haya acá un espacio más de diálogo, más de acuerdo, tratar de salir de este ambiente polarizado, pero vemos que
en el fondo está siendo muy difícil. Quiero preguntarle por algo que es bien importante. Mientras estaban en todo este debate y todas estas peleas, estos insultos dentro de la Cámara, Chile se estaba inundando literalmente, ¿no? Entonces fue muy chocante el contraste entre políticos encerrados peleando y al mismo tiempo Chile con necesidades urgentes. Mi pregunta concreta es, usted como presidente de la Cámara y como diputado demócrata cristiano, ¿van a concurrir a llegar a acuerdos con el gobierno, por ejemplo, en pensiones y pacto fiscal? ¿Cuál es su postura frente a eso? O más bien, esto se trata de que siga habiendo un ambiente de pelea y no se llegue a ningún acuerdo y se saque adelante. No, por el contrario, nosotros tenemos la plena voluntad y creo yo que es la misión de la política y de los políticos llegar a acuerdos. No existe en la política otro instrumento que utilizar para el desarrollo y el crecimiento del país que no sea buscar acuerdos en un ambiente de diálogo y de intercambio de opiniones, y eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Ahora, desgraciadamente, este clima tan crispado que hay en la sociedad chilena, que viene ya desde el año 2019, octubre, ¿no es cierto?, y no hemos podido controlar, no ha permitido generar estos acuerdos específicos en algunas materias, aunque sí ha permitido generar acuerdos ya para tener 2 plebiscitos o dos procesos constitucionales. Entonces, en verdad nos ocurre algo raro a nosotros. En primer lugar, yo creo que nuestra sociedad se volvió una sociedad muy ansiosa. Hay mucha ansiedad y que se nota en todos lados. Uno va a una reunión y me contaba el otro día un parlamentario que preguntó a sus ciudadanos de su distrito por el largo tiempo o el largo plazo. ¿Y sabes cuál es la estimación que le dieron en media respecto de cuál era el largo plazo? 2 meses, ¿no? 3 meses. Sí. Oiga, pero yo le quiero preguntar... O sea, cuando un ciudadano chileno, disculpa, piensa en solucionar su problema en el largo plazo, está pensando... En 3 meses, el corto entonces como 1 hora. Entonces, en ese corto plazo, ¿usted está de acuerdo con lo que ya trascendió que el gobierno iría a proponer, digamos, según ha salido en la prensa, que es en pensiones, por ejemplo, 3 y 3, que está en la línea de lo que los demócratas cristianos han propuesto? Con 3 y 3, ¿ustedes concurren? ¿Le dan los votos al gobierno para la reforma de pensiones? Eso lo hemos planteado en varias oportunidades. Alberto Undurraga, que es el que lleva la Comisión de Seguridad Social, lo ha planteado reiteradamente. Nosotros creemos que Chile necesita reformas estructurales pronto, para cerrar el capítulo, además de tanta incertidumbre que se ha generado respecto del pacto fiscal, respecto de las pensiones, respecto de la seguridad. Sí. Que es una cuestión. Por eso, digamos, los demócratas cristianos van a concurrir a un acuerdo con el gobierno de pensiones si están estos términos que hemos hablado, claro. 3 y 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Y otros más, por supuesto, no es solo el 3 y 3. Claro, pero ese es un nudo central. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Alcanzarán los votos? Porque la derecha lo que ha dicho es que si no es el 6% completo a la cuenta individual, no van a ir a ningún acuerdo de pensiones. Es que aquí tenemos que evaluar el nuevo escenario que se puede producir a partir del acuerdo del 3-3, ¿no es cierto? Pero también hay otros elementos de la reforma previsional que son tan o más complicados que este. Por ejemplo, el rol de la industria, o cómo si la industria se va a dividir o no se va a dividir. Bueno, eso puede generar tensiones no solo con la oposición, sino también al interior del propio gobierno. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Tiene que ver con la agilidad y que tenga la ministra del Trabajo y el gobierno, ¿no es cierto?, para ver cuáles son esos puntos sobre los que puede haber una mayoría en la Cámara. Y para terminar el punto de los demócratas cristianos, comentamos en la entrevista que tuvimos en Influyente, diputado, que usted decía, bueno, el presidente Boric con la DC como que desde el principio bajó a la DC de su gobierno, de hecho aquí mismo en Tolerancia Cero lo dijo, ¿no?, que la DC no. Y usted decía, bueno, se apuró un poco porque la verdad es que esos votos son importantes. ¿Cuál es la relación que usted ve de la democracia cristiana con este gobierno? ¿Es como una oposición constructiva, colaboración crítica? ¿Hay alguna posibilidad de que estén dentro del gobierno? ¿Cómo ve usted hacia dónde se mueve la DC? Sabiendo que el senador Buenchumilla dijo aquí mismo hace unos meses que ojalá entraran al gobierno. Sí, bueno, nosotros tenemos un acuerdo en la democracia cristiana que se ha reiterado en distintas oportunidades, y es que no queremos ni vamos a entrar al gobierno. Y lo hemos sostenido en distintas instancias que son las que deciden en la democracia cristiana. Y desde ese punto de vista nosotros mantenemos nuestra posición de no entrar al gobierno. Pero sí entendemos que lo que decía antes, que este país requiere algunas reformas que este gobierno está promoviendo. Y en esas reformas nosotros esperamos colaborar de la mejor manera posible para que se logren, ojalá, instalar antes que termine el periodo de gobierno. Diputado, se van a cumplir los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado y
le quiero preguntar directamente qué tanto, porque usted lo mencionó ya, pero se lo vuelvo a preguntar, qué tanto ese hito es capaz de alborotar todo lo que eventualmente se puede estar construyendo todavía. Es algo que por las pasiones que hayan o las frases que se digan o por las situaciones que se traten de conseguir en torno a los 50 años, pueda verse perjudicado lo que se está tratando de hacer ahora, el año 2023? Yo creo que hay un poco de ambas cosas, pero no es solo responsabilidad del 11 de septiembre como un hito histórico, digamos. Fíjese que aquí vienen sucediendo estos problemas en la Cámara de Diputados desde mucho antes, desde el año pasado, en que incluso hubo batallas campales ahí en el pugilato, en la testera. Entonces, y eso no fue una discusión a propósito del 11 de septiembre. Yo creo que hay un clima de crispación, de enojo, de ansiedad, que va más allá del 11 de septiembre y que tiene que ver con estos problemas que la sociedad chilena no ha sido capaz de resolver bien y a veces ni siquiera ha hecho una buena discusión y un diagnóstico profundo para saber cómo las resolvemos en el futuro. Aquí hay problemas de expectativas de la juventud o de una parte muy importante de la juventud que no se siente integrado y que no ve que el país los integra hacia el futuro tampoco. ¿Y qué va a hacer la Cámara el lunes 11 en particular? Tenemos por reglamento, va a haber una ceremonia de homenaje al presidente Salvador Allende. El reglamento estipula que los exdiputados, exsenadores y expresidentes de la República pueden ser objeto de homenaje cada múltiplo de 10. O sea, si como el presidente Allende falleció el 11 de septiembre, el 11 de septiembre se cumplen 50 años y por tanto automáticamente el reglamento le permite a las bancadas que lo apoyan poder hacer un homenaje. ¿Qué tanto incomoda a su partido esta discusión sabiendo que en general, o sea, no en general, la DC firmó el acuerdo del 21 de agosto y, salvo 13 militantes, también de algún modo apoyó también el golpe de Estado? Pero esta es una discusión complicada. Es complicada, por cierto. Yo creo que nosotros mismos todavía tenemos algunas pequeñas diferencias al interior respecto a la apreciación del hecho. Perfecto. Pero claramente no corresponde, por eso votamos en contra de la resolución del Partido Comunista de la semana pasada. Y lo que nosotros valoramos es más bien la actitud de estos 13, digamos, donde yo particularmente me inscribo con mayor fuerza. ¿Cómo evalúa como el modo en que el gobierno ha enfrentado esta conmemoración? Hasta ahora no la ha enfrentado, parece. ¿O usted ha visto alguna acción? Yo no he visto ninguna todavía. La pregunta que yo haría a raíz de esa respuesta es, ¿no lo hace porque por desidia o no lo hace porque eventualmente si tuviera que tomar una posición quizás complica más las cosas? Eso es, yo creo que la segunda es la respuesta correcta en mi criterio. Porque claramente lo que hubo, ¿no es cierto?, en el proceso anterior, que terminó con la salida del coordinador, en fin, fue ese desacuerdo por respecto de cómo se ven las cosas, cuáles son los énfasis que hay que ponerle, en fin. ¿Usted echa de menos más del gobierno? No, yo diría que yo lo que echo de menos es un planteamiento del gobierno. Primero partió el presidente diciendo que había que tener una explicación histórica, digamos, y llegar a una sola visión de ese hecho, cosa que yo creo que es absolutamente erróneo, digamos. Es forzar una interpretación. Bueno, después se cambió y hoy día están un poco más diluidos. Yo leí comentarios de algunos altos dirigentes del Partido Comunista hoy día criticando también este hecho, digamos, o cómo se va a conmemorar. Entonces, ¿dónde se situaría usted? Porque por una parte está una postura como la de Isabel Allende, que en una entrevista el fin de semana dice: es imposible que nos pongamos de acuerdo respecto de cómo se dio todo lo que ocurrió, pero donde sí podemos tener acuerdo en que nunca es aceptable quebrar la democracia. Y está la postura de Carmen Hertz, que es vicepresidenta de la mesa que usted preside, diciendo que hay hechos objetivos y que eso constituye una verdad oficial. Y quería aprovechar de preguntarle por la convivencia con la diputada Hertz, por su relación con ella. Bueno, a mí me interpreta claramente la senadora Isabel Allende. Claramente yo tengo ahí una muy buena explicación de esto que yo trato de decir de otra manera. Hay un hecho histórico que es el golpe de Estado del 11 de septiembre que va a tener interpretaciones históricas muy distintas dependiendo de cómo se haya vivido o cómo incluso se haya estudiado el hecho. Hay antecedentes, hay consecuencias, respecto a los cuales probablemente nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero hay dos cuestiones en las que no podemos diferir. Una es el rechazo
absoluto a la violación de los derechos humanos en cualquier condición. No hay ningún argumento que permita a una sociedad como la chilena usar la violencia. Y lo segundo es precisamente que tenemos que repudiar esta forma de resolución por medios violentos de problemas que tiene la democracia. Si nosotros somos capaces de ponernos al menos de acuerdo en estos dos elementos, a mí el hecho histórico me da un poquito... Pero sigamos en la izquierda, porque eso no fue suficiente para el Partido Comunista, que exigió la salida de Patricio Fernández, que es una persona que sin duda está de acuerdo con los dos planteamientos que usted acaba de hacer. Y eso fue muy liderado por la bancada del Partido Comunista, con especial, digamos, liderazgo de la diputada Hertz. Entonces, ¿cómo se avanza si es que hay una cuestión de tope que está trabada, que es esta mirada que tiene la izquierda y que, bueno, complica también a la coalición de gobierno? Bueno, pero yo de partida, yo no soy de gobierno, así que esa es una complicación que tienen ellos. Y por tanto... Que es especial porque usted preside una mesa oficialista, en rigor. Sí, pero yo no soy de gobierno, no lo he sido, lo hemos respondido aquí claramente, digamos, a nosotros nos interesa colaborar con este gobierno en las reformas que está proponiendo, cuando estemos de acuerdo, y no en cualquier reforma, y obviamente vamos a prestar toda nuestra colaboración. El hecho de que yo esté presidiendo la mesa hoy día de la Cámara de Diputados es un acuerdo administrativo. Correcto, bien enredado también. Bueno, pero ¿y el del Senado no le parece más enredado? También enredado. Y nadie habla mucho del Senado. Es el signo de los tiempos. Tienen a un presidente de la UDI votado por los socialistas. Su opinión sobre la actitud del Partido Comunista respecto de los 50 años y su relación con la diputada Hertz en la mesa. Yo tengo una relación extraordinaria con la diputada Carmen Hertz. Ella es una persona muy agradable, de una profunda humanidad. Me tocó viajar con ella también a Israel el año pasado y hicimos ahí migas, entre comillas, ¿no? Pero claramente tenemos grandes diferencias políticas. Pero como nuestra tarea es administrar la mesa, no es ponernos de acuerdo ni en la ideología ni en otras cosas más fundamentales, bueno, creo que tenemos, y lo mismo ocurre con la diputada Chiccardini, tenemos esta voluntad, digamos, de ponernos de acuerdo y resolver los temas propios de la administración de una mesa de la Cámara de Diputados. Hay un punto que quiero seguir de algo que usted dijo. Usted dijo, van a haber muchas visiones de lo que pasó y probablemente no vamos a poder ponernos de acuerdo respecto del pasado, pero lo ideal es que nos pudiéramos poner de acuerdo respecto del futuro. Bueno, respecto del futuro, hay también una cantidad enorme de discrepancias y de situaciones que sería interesante ver qué factibilidad ve usted a que el momento actual tenga alguna capacidad de mirar el futuro distinto al pasado. Yo entrevisté la semana pasada a Joaquín Lavín, Alberto Mayol, que están haciendo charlas en términos de diálogos para ver qué cosas hay. Bueno, y se ve que hay movimientos, pero son movimientos individuales. No se ven movimientos institucionales para tratar de conseguir, a ver, si no se puede para atrás, veamos para adelante. Bueno, ahí hay un temazo, Fernando. Yo creo que esta es la clave, y quizás aquí es donde está la llave. En la llave y la solución está en el futuro, no está en el pasado. Siempre va a estar en el futuro y nunca en el pasado. Por estas interpretaciones diversas que hablábamos, ¿no? Pero en el futuro está la posibilidad de ponernos de acuerdo. No vamos a resolver las diferencias, probablemente, digamos, aquellas más fundamentales de cada uno de los grupos de la sociedad, digamos, pero sí podemos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones clave. Mira, yo creo que hay algunos brotes verdes en esto. A ver. Seguridad. La agenda de seguridad que dejó firmado Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara junto al presidente del Senado, y el gobierno va avanzando. Y nosotros nos hemos preocupado de impulsarla muy fuertemente. ¿Y por qué la derecha dice que avanza tan lento? Bueno, pero es que uno puede... Si el problema es la velocidad, yo incluso le podría reconocer a la derecha que podríamos ir más rápido. Pero en el fondo hemos colaborado ambas, digamos, ha habido una colaboración muy grande en esto. Sí, diputado, yo le quiero preguntar por el futuro justamente porque estamos tratando de tener una nueva constitución, segundo proceso, tercero si pensamos el de la presidenta Bachelet, y no se ve bien aspectado. Las encuestas están mostrando que va subiendo el rechazo además a esto semana a semana. ¿Cómo ve usted la situación en el Consejo Constitucional y esa posibilidad de futuro que se está, digamos, poniendo bien difícil? ¿Cómo ve a los republicanos ahí dentro y también a los que usted tiene en la Cámara?
Bueno, yo creo que los republicanos aquí tienen un problema. Entre manos tienen de verdad una piedra o una papa caliente, como eso. Porque de cómo ellos actúen y cómo sean capaces de construir acuerdos que vayan más allá de acuerdos puntuales. Aquí estamos hablando de acuerdos de largo plazo, así, una visión de Chile a 50 años, en fin. Si no son capaces de construir eso, difícilmente van a ser capaces de darle gobernabilidad a Chile. ¿Cómo los evalúa usted hasta ahora? Hasta ahora más o menos no, porque usted ve que hay una cantidad enorme de modificaciones que se han propuesto a la Constitución, y he visto algunos comentarios, esto de que no nos pidan llegar a acuerdos con todo. Hay el propio Kast que dice, oiga, nosotros tenemos que también poner algunas de las cosas nuestras, en fin. Yo creo que no sé si va a haber esta voluntad. No la veo, quisiera verla más. Y la principal responsabilidad es de los que tienen los votos. ¿Y usted cómo se lleva con los republicanos que están en el Congreso? Algunos de ellos son bien estridentes también, ya han tenido, hablábamos del episodio de pugilato del diputado de la Carrera, por ejemplo. O sea, también allí hay un estilo que es bien complicado. Sí, está el Congreso y especialmente la Cámara de Diputadas y Diputados es nada más que la fiel expresión de lo que ocurre en Chile. Tenemos una heterogeneidad muy grande. Pero la gente no se anda agarrando a combo en la oficina. Yo sé. O sea, de repente, pero sí, no bueno, es como... Depende de la oficina. Depende de la oficina, pero... Claro, pero la gente no anda moratada en el metro de vuelta a la casa. Pero la oficina tampoco contratan por ideología, pues. Aquí sí. No, claro, aquí es más representativa de las diferencias políticas, pero yo creo que hay un ambiente crispado en Chile también. Y yo me reúno mucho en mi distrito, y converso mucho con mucha gente, y además converso con mis colegas, y el ambiente de crispación que se vive en la sociedad chilena hoy día es muy grande. Y está alimentado de manera muy potente por el miedo y la delincuencia. Si nosotros no logramos parar esto es una mezcla muy explosiva. Sí. Y la gente realmente tiene miedo. Una última pregunta sobre republicanos, perdón. El expresidente Piñera llamó a hacer una nueva concertación desde los republicanos hasta amarillos demócratas, incluyendo la DC. ¿Usted concurriría a una coalición de ese tipo como demócrata cristiano? Tendrían que pasar muchas cosas antes de tener una constitución en que los que tienen los votos hoy día, es decir, republicanos y la UDI, se allanen a tener un gran acuerdo por Chile. ¿Y ese acuerdo pasa por reproducir un texto lo más parecido posible al propuesto por la Comisión Experta, por ejemplo? Parece que ahí hay una fuente, digamos, de congruencia, ¿no? Yo no soy experto constitucionalista, pero si hay un texto que genera una cantidad importante de congruencia, uno dice, bueno, pareciera que aquí hay algo... ¿Cuál podría ser la cosa, siguiendo un poco lo que estaba planteando Daniel, cuál podría ser un punto donde usted sabe de antemano que probablemente va a ser muy complejo en lo que se presentó por parte de los expertos? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, esto del tamaño del Congreso, que los republicanos han planteado con mucha fuerza, digamos, disminuir. Y redistritaje, además. El redistritaje, en fin, eso es todo un mundo, porque ahí estamos hablando del poder, y redistribuir poder es de lo más difícil del mundo. Entonces, la convención anterior. Claro, entonces... Pero espérate. Sí. ¿Y ahí? Después hay algunos intentos, parece que se han quedado más quietos, pero intentaron primero llevar el tema de las ISAPRE y el tema de la AFP a la Constitución. Sí, eso es una enmienda que se va a votar esta semana. Se va a votar. Ni siquiera Pinochet se atrevió tanto. Ni siquiera Pinochet en su Constitución se atrevió a tanto. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros lo que buscamos es tratar de hacer un cambio significativo y ellos la quieren defender nada menos que llevándola a la Constitución. Entonces hay una diferencia atroz de mirada, digamos, de valoración de las instituciones, en fin, y también de el modelo económico. Finalmente, ¿no? Porque lo que está en juego ahí también tiene que ver con este liberalismo exacerbado, digamos, que se quiere dejar por la vía, digamos, de estas instituciones con nombre y apellido. Pero hay varias personas de partidos de la derecha, probablemente no de republicanos, pero que han de alguna manera aceptado que debe conducirse el modelo económico de alguna manera hacia lo más cercano a lo que se conoce como un modelo social económico de desarrollo, de derecho. Sí, una sociedad, claro, a ese estilo, pero es compatible un modelo, un Estado social de derechos, como se ha planteado, con la obligación de que tengamos un sistema de ISAPRE que hoy día está quebrado y que yo lo quiero defender y amarrar en la nueva Constitución.
¿No será bueno que lo discutamos bien antes entre nosotros y creemos un modelo institucional que le sirva a Chile? Y que no parta de un ideologismo, como sería de la defensa acérrima de la ISAPRE, ¿no? ¿Para qué hacer eso? ¿Qué sentido tiene? Diputado, yo quería llevar a otro tema, el tema de las regiones, ¿no? Usted participó mucho en la ley, digamos, que dio lugar a la elección de gobernadores regionales, que hoy día tienen, digamos, una situación muy particular porque tienen muchos votos pero poco poder, y que han estado vinculados además a los casos de corrupción o, en fin, de traspaso de fondos irregular últimamente. Entonces quería preguntarle, ¿cómo evalúa usted esto, digamos? ¿Cómo evalúa este traspaso de poder, entre comillas, porque no se le ha traspasado mucho poder, pero que ha generado muchas tensiones y problemas, incluso casos de corrupción en las últimas semanas? Sí, yo creo que hay que separar dos cuestiones muy claramente aquí. Todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos y los escándalos de los últimos meses, y el avance del proceso de descentralización. Con todas las trabas que este país, extremadamente centralista, le ha puesto al proceso, hay avances notables. Cuando uno mira lo que está ocurriendo en regiones como en la metropolitana, por ejemplo, en donde hay un gobernador que se mueve, que es proactivo. Pero parece no tener potestad, digamos. O sea... No, pero si tú lo ves, a Orrego anda metido desde las lluvias hasta y le importa re poco tener potestad. Pero convengamos una cosa, que por más que el gobernador Orrego haga la mejor distribución y descentralización de la región metropolitana, todo el país va a seguir diciendo se hace todo eso en la región metropolitana. Eso sigue siendo centralismo. No, por la pregunta es qué se hace en todo el resto del país. Es que ese es el punto. El punto es, mire, usted se gasta aquí al año $1.000 millones en metro. Y claro, lo hace en Santiago y todos los que vivimos en regiones nos quejamos de eso, evidentemente. Claro. El punto es que hay que empezar a generar propuestas de desarrollo y crecimiento del mismo nivel y de la misma cuantía. Yo, siendo intendente de la región de Coquimbo, generé un proyecto de $1.500 millones. Nos conseguimos el crédito con el BID y el presidente Piñera lo echó abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pregúntenle a él. ¿Pero no dio razones? No dio razones. En realidad señaló que había problemas geológicos, alguna cosa media técnica, pero en realidad no hubo nada. Pero lo que yo quiero defender es que en regiones hay procesos de construcción política que se están dando y la figura del gobernador ha colaborado mucho en eso. ¿Y va a quedar todo esto ensuciado con los casos de corrupción probablemente? O sea, va a quedar manchado, pero además lo tenemos que corregir y cerrar esas ventanas ahora, y lo vamos a hacer. ¿Y por qué quedaron abiertas tantas ventanas? Yo creo que hubo... estas ventanas vienen abiertas desde hace tiempo, y no tienen que ver con el gobernador porque tenía las mismas facultades del intendente y el Ceremi. Entonces, yo creo que aquí se demostró que hay problemas con las fundaciones desde el gobierno de la presidenta Bachelet II, digamos, hasta pasando por Piñera, que cada día salen más, se van a conocer, y en este gobierno claramente. Pero el tema central es que hasta ahora no se vislumbraba una intención de alguien, digamos, de algún cerebro central, digamos, que hubiese pensado esto. Claro, como un esquema. Un esquema, como el brasileño. ¿Y eso es lo que pasó aquí? ¿Eso es lo que pasó aquí? Yo creo que sí. Estamos frente a un esquema, claramente. Diputado, a un mecanismo, le dicen. No esquema, un mecanismo. Yo le quería preguntar por otro tema que está en la contingencia. La DC está, por ponerlo de alguna manera, de moda, porque tiene distintos temas sobre la agenda que son principales, y tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema sobre la muerte del presidente Frei Montalva y las disculpas públicas que está exigiendo la familia del exministro Patricio Rojas, que era médico y concuñado de Patricio Silva Garín, que había sido condenado en primera instancia porque la DC lo expulsó del partido el año 2020. Patricio Rojas falleció el 2021 y su familia le pide al partido disculpas públicas. Usted, como demócrata cristiano de toda su vida, desde su juventud, ¿cree que eso es lo que procede? No conozco en detalle el tema, no lo he conversado con el presidente del partido, que es donde yo creo que se tiene que resolver, pero mi actitud personal siempre es y va a ser de que si alguien cometió un error hay que disculparse. Eso no quita nada y pone mucho, porque ahí es donde está el valor de las personas, el reconocer si es que ha habido algún error. A mí me dicen que una de las conversaciones que he tenido es que el exministro fue expulsado no por el hecho, digamos, de si el presidente lo mataron o no, a la familia de la autopsia. Exactamente, ese es el argumento de la mesa. Bien puntual, pero a mí, créame que me complica también ese argumento, y si es necesario, en mi criterio, yo soy un simple militante desde ese punto de vista, no tengo poder decisorio, no tengo ningún voto. Simple militante, presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara. Pero eso es hasta marzo, ¿no? Pero si dependiera de usted,
¿usted le ofrecería disculpas públicas a la familia? No lo digo así. Si dependiera de mí, yo estudiaría en profundidad el caso. Y si es necesario hacerlo, yo no tendría ningún problema. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.